imagencita que teníamos, muchachos? Sí, 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 profe. profe, se fue. Bueno, entonces abramos esta a ver de quién es esta. Esta me sirve, pero la otra quería verla porque estaba un poquito más clarita. Miremos esta a ver. Creo que era esta la que teníamos acá. Esta sí, esta es. Entonces observemos ahí, muchachos, que tenemos acá una imagen de un dibujo preliminar de un plano. En este dibujo observamos que hay pues algunos detalles conceptuales que debemos corregir, como por ejemplo la ubicación de la caja de breaker, ya que el compañero ubicó la caja de breaker en la sala y ya habíamos hecho pues las recomendaciones técnicas que la caja de breaker debe ir en el espacio de la cocina. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, Sí. escuchamos. Bueno, perfecto. Entonces, nosotros hicimos esto, llegaron y ustedes colocaron la tubería y colocaron los elementos y colocaron esto ahí, digamos que aleatoriamente como pensábamos que debería ser. Entonces lo que vamos a explicar en este rato es, bueno, yo voy a colocar los elementos, es decir, cuando yo hablo de elementos es voy a colocar el bombillo, el interruptor, el toma, voy a colocar todos los elementos, pero todavía no voy a tirar la ruta de los circuitos, es decir, todavía no voy a tirar las tuberías, simplemente voy a ubicar los elementos. ¿Está claro eso hasta allí? Claro, claro, profe. Listo. Entonces, usted en ese preliminar ubicó los elementos y resulta, voy a dejar de compartirles esta imagen y les voy a mostrar otro cuadrito. Me confirman cuando lo estén viendo. Debe aparecerles un libro en Excel, una hojita en Excel que estoy haciendo allí. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Sí, Bueno, entonces nosotros hicimos sobre el plano preliminar que tenemos, usted llegó y colocó la cantidad de cosas que usted necesita. Entonces voy a escribir aquí que usted colocó 15 bombillos. Entre el primero y el segundo piso, usted colocó 15 bombillos. ¿Sí? En la sala, en el comedor. Es un ejemplo, ojo, no es que ese es lo que usted tiene que tener, es un ejemplo. Estoy haciendo un ejemplo para que a mí me cuadre, me quede esto chévere. Usted puso en su casa 15 tomas también, 15 tomas. Pero ojo, estos tomas, son los tomas corrientes. O sea que estos, ¿cuáles no son? ¿Cuáles no son estos? ¿Cuáles estos no son? O sea, estos cuáles son más bien y cuáles no son. no son los que van en el baño ni en la mesa de planchar, ni atrás en el patio. A ver, entonces ahí hay que afinar algo. El del baño sí se incluye, pero como conexión. Pero ahí, aquí yo no incluyo los de los pequeños, no incluyo los de los pequeños aparatos de cocina. Eso no los incluyo. Ni tampoco incluyo la lavadora ni la plancha. Ni tampoco voy a incluir si tengo elementos especiales, digamos que una hornilla de una estufa. Entonces, observen que aquí voy a tener 15 bombillos, 15 tomas, los aparatos de cocina que usted ya sabe cuáles son. Voy a tener lavadora, plancha y estufa. O sea que estos 15 tomacorrientes son los que usted tiene distribuidos de uso general, se llaman tomas corrientes, por eso se llaman. Los que usted tiene en la sala comedor,
los que tiene usted de pronto en el baño para conectar el secador del pelo, los que usted tiene en la habitación para conectar el portátil, bueno, cositas que usted tiene ahí distribuido en la casa, pero no son los tomas, por ejemplo, el de la plancha, ese no va ahí, ni va a ser el de la lavadora, ni va a ser los que van a ir en la cocina. Entonces, pilas a eso. Entonces, lo primero que usted hace es, dice, bueno, yo voy a colocar esto. Entonces, yo voy a tener los aparatos de cocina, voy a tener la lavadora. Según lo que ustedes han leído y los cálculos que hemos hecho, bueno, que hemos hecho no, lo que usted ha leído, ¿cuál es la carga cuando yo voy a trabajar bombillos o lámparas? ¿Con qué cálculo de potencia trabajo yo eso? ¿Qué valor le doy a las lámparas en potencia en vatios para hacer mis cálculos? ¿Con qué valor lo trabajo? A ver, señores, ¿qué dice la norma? Ese silencio abrumador quiere 60 Hz, decir 60 vatios. Hz, profe. No, esa es frecuencia, estamos hablando de potencia eléctrica. Entonces, si ustedes recuerdan, hace muchos tiempos atrás y muchos días atrás, se les compartió un archivo PDF de Centelsa, uno azulito, y ahí nos dicen que las lámparas, que esa es una información del RETIE, las lámparas cuando yo voy a calcular utilizo 100 vatios de potencia para hacer cálculos. Y cuando voy a trabajar con tomas, voy a trabajar con 180 vatios. ¿Me entienden hasta ahí? Sí, profe. Profe, por cada uno. Sí, señor. Ojo, cuando yo hablo de toma corriente, estamos hablando del toma normal. ¿Sí? El que nosotros vemos normalmente, el que tenemos normalmente en nuestra casa. Así tenga dos salidas, considero el toma con 180 vatios de salida. ¿Está claro? Para los Listo, pues, está cálculos claro. que vamos a hacer. Bueno, ahí nos dicen que los pequeños aparatos de cocina los vamos a trabajar con 1800 vatios. Ojo ahí, 1800 vatios. Vamos a trabajar la carga de esos pequeños aparatos de cocina. Pero ojo a un detalle. Yo no estoy diciendo que es de uno. O sea, la carga de ese circuito le vamos a meter 1800. ¿Cuántos tomas le voy a poner? Eso va a depender del tamaño de esa cocina. Normalmente uno pone de 3 a 4 salidas. ¿Sí? Uno pone de 3 a 4 tomas en esos pequeños aparatos de cocina. Normalmente uno coloca eso. Escribámoslo por aquí para que no nos vamos a enredar. De 3 a 4 salidas. ¿Que yo quiero poner otra? Pues, no, pues póngala. No te pone una camisa de fuerza ni la norma te pone allí. Lavadora. Lavadora y plancha. Entonces, normalmente para la plancha, uno llega y le coloca 1000 vatios. Normalmente. Puede ser 1200 vatios. No hay lío con eso. Lavadora, más o menos le pones 600 vatios. Que yo le quiero poner un poquito más, no hay problema, póngale lo que quiera. Y con la estufa, estamos hablando de una estufa con una carga de una hornilla de aproximadamente 1500 vatios, no más allí. ¿Está claro hasta allí? Entonces, ¿qué es lo que tengo allí? Es lo que usted va a instalar en su casa. Usted ya hizo, voy a dejar de compartirles esta imagen. Profe, Dígame, una pregunta. Cuando dígame. usted dice que se le pone, o sea, 1000 vatios, pero usted dice que le puede poner más, ¿cuánto puede ser el más? Cuando digo más de en donde, Duan. En los vatios, A ver, que por decir, digamos que viene para consumir 600, pero pues a usted dice ver, que puede ponérsele más. hay unas tablas en las cuales están los consumos, pero normalmente un lavado de planchado no se pasa de 2000 vatios. Normalmente uno lo hace siempre con 1800 vatios, con ese te da un buen valor. ¿Listo? Entonces, volviendo, ¿están viendo la Bueno. imagen, muchachos? Sí. Bueno,
¿Qué es lo que he hecho hasta ahora? Ojo al lance, pues, pilosos, atentos. Lo que he hecho yo es, tengo el preliminar, tengo el dibujo en planta de mi vivienda, y lo que he hecho ahí es colocar los elementos que nosotros, de acuerdo a la norma y a lo que nosotros creemos, necesitamos. Entonces usted cuenta y aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bombillos. Y vamos a suponer que arriba quedaron 5, 15, que son los 15 que aparecen ahí en el tabla que le estoy dando. Acá tiene este compañero Tomás, tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, digamos que 9, y arriba otros 6, 15. ¿Me van entendiendo lo que he hecho hasta ahí? Ahí Sí, vamos, señor. profe, sí. Listo. El compañero llega y pone también por acá el elemento, que aquí va a poner el de la lavadora, que por aquí va a colocar los pequeños aparatos de cocina, aunque no los colocó, ¿sí? Y ahí ya salieron los que están. Entonces ahora vamos a dejar de ver esta imagen y nos devolvemos al cuadro que estamos haciendo. ¿Hasta ahí me está entendiendo qué es lo que estamos haciendo, muchachos? Muy bien. Bueno. Entonces, lo que hemos hecho hasta allí simplemente es contar. Entonces, usted le dio que le dieron 15 bombillos, que le dieron 15 tomas, que tiene unos pequeños aparatos de cocina repartidos en 3 o 4 salidas, que tiene una lavadora de 1000 vatios, que tiene una lavadora de 600 watts o 600 vatios, que tiene una plancha de 1000 y que va a tener una carga de una estufa de 1500. Esto podría ser, qué sé yo, un horno, podría ser un aire acondicionado, podría ser, no sé, cualquier vaina de esas eléctricas que ustedes tienen en casa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros con esta carga instalada vamos a mirar cómo es y cuántos breakers vamos a poner. Entonces, recordemos lo que nos dice la norma. A ver, vamos a recordar lo que nos dice nuestra norma técnica colombiana y nuestro reglamento técnico de instalaciones eléctricas. ¿Qué nos dice eso de cuántos circuitos debemos tener? A ver, ¿quién recuerda y quién me ayuda con eso? Los que se distribuyan bien para que el circuito no se sobrecargue, no tenga sobrecarga. Sí, estamos de acuerdo, pero ¿cuántos son? ¿Cuántos Eran mínimo circuitos 3, debe tener? los de la 5, cocina, profesor. A ver, mínimo por ahí vamos. ¿Mínimos cuántos? Mínimo van 4, profesor. ¿4 o 3? yo pienso que son 3 porque es el de la cocina y usted tira por ejemplo, el luz y el de los tomacorrientes los puede tirar aparte, los puede tirar todo en uno. Son mínimo 3, creo, me ¿Pero acuerdo. cuáles Profe. son esos? Bueno, necesito que nos acordemos de eso. ¿Cuántos son? Son 4, no son 4 porque son bombillos, toma corriente y los aparatos de cocina, Y los aparatos de cocina. la lavadora. Son Entonces 4. vamos a recordar aquí lo que nos dice la norma colombiana. ¿Están viéndola? Sí, Vamos a señor. utilizar estas diapositivas que son de la Asociación Colombiana de Ingenieros y nos dice que las instalaciones eléctricas en unidades de vivienda deben tener constituidas o en su construcción como mínimo, ojo, como mínimo o por lo menos 3 circuitos. ¿Cuáles son? Circuito para pequeños artefactos de cocina, despensa y comedor, es decir, los que habíamos hablado, que van en el mesón de la cocina. Puede ser que yo también ahí incluya la nevera, puede ser que incluya ahí el microondas, ya depende del diseño. Vamos a suponer que son los de la cocina. Circuito para conexión de plancha y lavadora de ropa y circuito para iluminación y fuerza. Recordemos que cuando nos dicen iluminación y fuerza son los tomas de uso común. Entonces aquí nos aclaran esto, vamos a recordarlo rápidamente. ¿Sí? Tenemos
Estos son los que hacen referencia a pequeños aparatos de cocina: cafetera, ayudante de cocina, nevera, horno de mesa, licuadores, cuchillo, tostadora, picadora, todas esas cositas que hay en la cocina. Esos son los elementos que van a estar conectados al circuito de pequeños aparatos de cocina. Lavadora, plancha, van a haber 2 o 3 tomas, depende usted cuántas salidas quiera tener para estas cargas. ¿Listo? Si hay una secadora, pues la incluyes allí. Y este es los circuitos de alumbrado y uso general de tomas, o sea, los tomas normalitos que nosotros tenemos para conectar el televisor, el equipo de sonido, el portátil, el cargador del teléfono, una aspiradora, una lamparita de mesa y las luminarias normales que usted tiene en techo. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Profe, cuando dice iluminación y fuerza, Ya. ¿a qué se refiere iluminación? No le estoy escuchando bien, por favor. ¿Me repite la pregunta? Cuando se refiere a iluminación y fuerza, ¿a qué se refiere? Bombillos y tomas. Dicho de una manera sencilla, bombillos y tomas generales, Rubén. Bombillos y tomas generales. Listo, listo. ¿Sí? ¿Cómo tú puedes máximo cuántos bombillos y cuántas tomas en un solo circuito? Para allá vamos. Eso precisamente es lo que vamos a hacer. Y eso nos lo dice también la norma. ¿Quién recuerda qué nos dice esa parte de la norma? Profe, yo pues yo estoy leyendo algo, pues no sé, me suena el tema que estamos hablando. Dígame a ver. Dice, de la norma NTC 2050 indica que debe existir al menos otro circuito ramal de 20 amperios para conectar la salida de tomacorrientes para lavadoras y planchados exigidas por el artículo 2010. Este circuito no debe tener otras salidas. Ujú. Bueno, entonces ese que tú estás hablando corresponde a este de lavadora y plancha, que nos habló aquí ya de una, dijeron que era 20 amperios. ¿Sí? Listo. Vamos a ver ese de 20 amperios, ¿de dónde es que sale eso? Pero la pregunta de por allá del señor Gil era, bueno, ¿ustedes están viendo el Excel que estoy viendo en pantalla, muchachos? ¿Dice cuadro de carga? Sí, profe, sí. Bueno, muy bien. Entonces la pregunta del millón es, bueno, nosotros tenemos ese preliminar donde vamos a instalar 15 bombillos, 15 tomas, vamos a tener los pequeños aparatos de cocina, vamos a tener la lavadora y vamos a tener la estufa. Entonces ahora viene la pregunta del millón. Señor electricista, ¿cuántos circuitos usted va a hacer? O sea, ¿cuántos breakers usted va a colocar? Ya la norma nos dijo unas cosas, entonces nos dice que va a haber, ustedes me van a ir ayudando, un circuito que ¿quién va a hacer? ¿Quién va a hacer este circuito? Lavado y planchado. Eso, entonces va a haber un circuito que yo sé que va a ser lavadora y plancha. Muy bien, muchas gracias. O sea que va a haber un breaker de esos, ¿sí o no? Bueno, va a haber otro circuito que ¿quién va a hacer? Bombillo y toma corrientes. Ese dejémoslo de último, de lo que nos mencionó ahorita la norma. Pequeños aparatos. Pequeños aparatos de cocina, ¿cierto? Pequeños aparatos de cocina. Si me equivoco ahí me van diciendo. Pequeños aparatos de cocina. Aquí me faltó una E. ¿Y ya cuántos breakers llevamos allí? ¿Cuántos circuitos llevamos? 2. 2, ¿cierto? Ah, Dos. no, 4. ¿Dos? Sí, llevamos dos. Hasta ahí llevamos 2. Bueno, ¿cuál sería otro circuito? Entonces vamos a ir chuleando acá. Lavadora y plancha ya quedó. Pequeños aparatos de cocina ya quedó. ¿Cuál otro sería otro circuito? Iluminación y fuerza. Dejemos ese último. ¿Cuál Yo otro podría- falta allí? ¿Cómo? El de iluminación.
A ver, miremos estas cargas que tengo aquí. ¿Cuál me falta? De la estufa. De la estufa. El de la estufa, ¿cierto? Entonces va a haber otro circuito, Sí. un circuito para los aparatos que va a ser para la estufa. Ojo, la estufa va aparte. Va aparte. ¿Por qué aparte? Porque es una carga especial. Recordemos que es una carga especial, es una carga que tiene más del 60% de la capacidad del circuito. Entonces esta estufa va allí. Bueno, muy bien, ya está la estufa. Ahora nos queda la pregunta del millón. ¿Cuántos circuitos voy a colocar para estos 15 bombillos y para estos 15 tomas? ¿Cuántos circuitos pongo? Uno. ¿Uno? Pues ahí no dice que iluminarias y fuerza. El correspondiente para que le soporte toda esa carga. A ver, entonces esa es la... A ver, ¿qué? Recordemos, hasta ahí ¿cuántos breakers llevamos, muchachos? Hasta ahí ¿cuántos breakers llevo? 3. Llevo 3, ¿cierto? Uno para lavadora y plancha, uno para los pequeños aparatos de cocina y uno para la estufa. Bueno, recordemos que nos dice la norma para los circuitos de alumbrado y tomas. ¿Qué dice? ¿Qué dice la norma, muchachos? A ver, muchachos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bueno, entonces aquí está quedando en evidencia varias cosas, muchachos, que debemos repasar el material que está trabajando. Porque a pesar de que ha habido dificultades y todas estas cosas, estos temas son temas que usted se debe apropiar del conocimiento. O sea, usted debe leer. Y esa parte conceptual es personal. Yo debo manejarla. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Nos dice, vea. Vamos, antes de lo que dice la norma, vamos a deducir qué pasa. Miremos qué pasaría. A ver, si yo tengo 15 bombillos, ¿sí? Tengo 15 bombillos, 15 tomas. ¿Será que es buena idea poner todo esto en un mismo breaker? No, pero yo creo que eso se recalentaría la red, entonces habrían que sacar 2 ramales, o sea, 2 circuitos más. ¿Y por qué pues, 2 y por qué no 3? ¿O por qué no 4? O otro más generoso decía, no, pues 5. ¿Cuál es ese criterio que usted como electricista debe llegar a decir? ¿Ah? ¿Cuál es ese criterio? O sea, ¿cómo Eso depende del consumo. Depende del Porque consumo si no, de qué. No, pues, profe, escúcheme por favor. Tengo 15 bombillos y 15 tomas. La pregunta del millón es, ¿cuántos breakers voy a poner para controlar eso? 1, 2, 3, 4, más de 4. ¿Cómo se pueden conectar? Pues, de la carga. A ver. Profe, hablo. Pues yo pondría los 2 circuitos, uno para bombillo, uno para corriente, y podría sacar un circuito por si la persona quiere expandir más la casa y meter más circuitos que tenga la capacidad para corriente o bombillos. Podrían ser 3. A ver, ¿cuánto nos da 15 bombillos y cada bombillo consume 100 vatios? ¿Cuánto nos da la carga de eso? 1500 watts. 1500, ¿cierto? Sería 15 por 100. No lo voy a formular, simplemente lo voy a colocar ahí para que quede como procedimiento. Hagámoslo acá abajo más bien para que no nos vamos a enredar. Bombillos, ¿cierto? Tengo 15 bombillos. Como les digo, no lo voy a formular para que quede claro ahí
en el explicado. Por 100 vatios, eso me da 1500 vatios, ¿correcto? De ahí no he hecho nada raro. Tomas. ¿Cuántos tomas tengo en el ejercicio? 15. 15 tomas. ¿Cuál es la potencia de cada toma corriente? 180. 180 watts. 180 vatios. Da 2700. ¿Eso le da cuánto? 2700. 1700 vatios. Muy bien. Vuelvo y pregunto. ¿Cuántos breakers vas a colocar para esa carga? Hay que escoger bien el breaker que soporte una carga mínima y de ahí se saca el criterio después. La primera hay que identificar el breaker y luego se mira si se hacen 1, 2 o 3 circuitos. A ver, eso lo dijo Camilo. A ver, ¿qué opina algo diferente? A ver, los escucho. Profesor, pues un breaker que me soporte los 2700 watts. A ver, Morales dice que un breaker que soporte los 2700. Sí, ¿Los porque demás el se de los quedaron dormidos? bombillos, el de los bombillos le pongo uno de 1800. ¿Por qué Profe, 1800? pues yo creo que lo que dijo Morales está bien y debemos de mirar qué necesidades tiene la persona de la casa, qué tomas corrientes van a estar funcionando al mismo tiempo, porque en todas las casas no todos los tomacorrientes funcionan al mismo tiempo, entonces tendríamos que sacar el criterio, analizar bien, ¿o qué? ¿Qué opinan los demás? Estamos hablando aquí, estamos echando carreta, a ver. ¿Qué opinan los otros? A ver, mis amigos. Lo primero sería ver el calibre de cada uno, de la fuerza del calibre, ¿Por qué? porque sería la energía que aguantaría. A ver, ¿qué nos dice la norma? Es que eso es lo que nos dice. Nosotros nos tenemos que pegar a lo que nos diga la norma. Pero yo creo que eso aguanta dos Profe, yo tengo una pregunta. y cada circuito Dígame. con una Espérenme, yo intento, voy a dejar, ustedes están viendo en este momento el cuadro en Excel, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Profe, yo quería a hacerle ver. una pregunta. Sí, dale mientras yo hago aquí un ensayo. Te escucho. Mi pregunta es, cuando ustedes hacen, digamos, preguntas así, ¿cómo se puede quedar más? ¿Cómo, Duván? Como me sucede en este momento? Justamente en Yo no te escucho, Duván. este momento, antes de que usted proyectara eso, yo estoy en este mismo... No, la verdad no te escucho bien. ¿Me escucha? Sí, ahí un poco mejor. Mi pregunta es, antes de que usted proyectara eso de lo del Sí. Centelsa, yo estaba en el mismo librito, o sea, yo me lo estoy repasando otra vez, Sí. estoy leyendo. Quería hacerle la pregunta de cuando uno se quiere guiar rápido por un punto específico, por, digamos, en el caso del tema que estamos hablando, ¿uno cómo hace para guiarse rápido en esa norma? Bueno, hijo. Este es un boletín que sacó Centelsa hace muchos años. Este es un boletín que sacó Centelsa. Mire la fecha que lo sacó. Y la verdad es que no ha cambiado, yo diría que casi nada de la información que está allí. El profesor Fernando nos mandó el otro también, uno que es Zapote, también es Centelsa. No sé Pero si... ese no es de la parte de guía de instalaciones residenciales, sino que es, me parece que es cálculo de conductores. Ah, bueno, ya. Sí, creo que es ese. Bueno, pero para el que requerimos ahora, o necesitamos ahora, es este que estamos visualizando allí. Lo tenemos todo en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Miren, esta información que está aquí, muchachos, es una guía
de acuerdo al Reglamento Técnico de Instalaciones y al Código Eléctrico Colombiano. ¿Sí? Entonces ellos simplemente hicieron un resumen rápido para facilitarle la vida a ciertas personas. Y nosotros pues vamos a echar mano de esa información que está aquí, porque ellos están tomando como base lo que dice el reglamento. Pero yo no quiero que nosotros hagamos las cosas así a la loca, sino que nosotros debemos saber llegar de dónde es que están las cosas. Entonces yo les recomiendo y les pido encarecidamente a todos que este documento lo estudien bien, porque este documento se les entregó a ustedes desde, si no estoy mal, en febrero o marzo de este año, y estamos en mayo, y parece ser que hay fuertes dudas en esto. Entonces, por eso es que estamos haciendo este ejercicio para aclararlas, porque no se trata de que usted sepa instalar un breaker y ya. No, es que usted también sepa ese breaker de dónde lo sacaron, para qué lo hicieron, por qué lo hicieron, de dónde salió el valor. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, no le instalen a usted. Usted ya sabe que para la plancha y la lavadora usted siempre va a meter 20 amperios. Usted sabe eso. Pero ¿de dónde salen esos 20 amperios? Si a usted, por ejemplo, llega un cliente, yo no sé si aquí hay alguno que viva en la zona rural, que llegue y le diga, vea hermano, yo necesito que me instale esa picadora, una picadora de pasto. Usted viene aquí al reglamento, a este chancuco que tiene aquí, y usted mire, uy carajo, ¿dónde está la picadora de pasto? Yo no la encuentro. Entonces que usted sepa hacer unos cálculos muy sencillos para poder saber ese breaker de cuánto lo debes colocar. ¿Me va a entender? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, esto acá nos dice que los circuitos de alumbrado general normalmente se utilizan de 20 amperios. ¿Sí? De 20 amperios. Algunas personas dicen, no, pero es que usted necesita colocar entonces, va a colocar 15 amperios para los bombillos y bueno, entonces eso es una discusión ahí que el reglamento, digamos que no es tan claro, no es tan específico en esa determinada situación. Yo voy a dejar de presentar esa y voy a volver al cuadro nuevamente. Voy a volver al cuadro que estábamos trabajando para poder darle solución a este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en resumidas cuentas la norma? Nos dice, vea compa, usted coloque, perdón, nosotros no somos gallinas, instale Instructor, disculpe circuitos. por interrumpir, pero ya la quiere ingresar a la sala y como que... Sí, no, ya lo habilité, ya lo habilité. Listo. Dale, gracias. Instale circuitos de carga, circuitos, ojo a esto, para alumbrado y tomas, máximo 1800 vatios. ¿Sí? Ojo, instale circuitos para alumbrado y toma de máximo 1800 vatios. ¿Cómo así? Entonces, ¿eso qué es? Pues es breve lo que le están diciendo. Usted lo que tiene que hacer es, hace la suma y se da cuenta de que eso no le pase de 1800 vatios. ¿Y cómo se da cuenta? Pues sumando, hermano. Aquí hay un criterio que ya es propio del electricista. Póngame en atención. Hay electricistas que no les gusta sino trabajar los circuitos de alumbrado aparte. Entonces él diría, no, pues bajo esa norma, yo pondría esos 15 bombillos en un mismo circuito. Y lo puede hacer, y es válido. ¿Por qué? Mire que no me estoy pasando de los 1800 vatios. Lo puede hacer y es válido. Y está quedando grabado, ojo. Y otro diría, entonces yo dejo todos estos tomas en un mismo circuito. Pero mire la carga. ¿Cuánto tiene esa carga aquí? 3700. ¿Cuánto está teniendo? 2700. ¿Se pasa del valor? Sí, profe. Sí, Sí, claro. Claro que se pasa. ¿Cuánto se pasa? como 800, 900. 700. Sí, se pasa 900, ¿sí o no? Entonces, ¿qué haría usted?
Dividirlo en 3 circuitos. Otro Dos, circuito. hago dos circuitos. ¿2 circuitos de qué? Circuitos de toma. Alumbrado, tomas, De, tomas. de Por ejemplo, tomas, ¿cierto? Entonces pónganle cuidado, ojo al lance, pilosos. Una solución sería decir, voy a dejar un circuito de solo bombillos, me quedarían 15 bombillos, y voy a dejar otro circuito con 8 tomas, y voy a dejar otro circuito con 7 tomas. Un electricista diría eso y está correcto. Está correcto. ¿Me entiende eso? Señor. Otro electricista haría esto. Y también está correcto. ¿Lo distribuye? Lo distribuye y reparte la casa por sectores. Entonces lo puede hacer de esa manera. Ojo a esto, y ahí con Fernando, que charlábamos ahora días, llegábamos a la misma conclusión. Ya es decisión suya como electricista. A algunos electricistas les gusta trabajar de esta manera. Reparte la casa por sectores y distribuye, por ejemplo, los 5 bombillos y los 5 tomas. Otros dicen, no, yo voy a dejar un solo circuito con los 15 tomas, perdón, con los 15 bombillos y reparto los tomas. Las dos formas son correctas siempre y cuando usted cumpla este pedazo que le estoy marcando aquí. Ojo a esto. Siempre y cuando usted cumpla esto. Que no se me pase de ¿cuánto? De 1800 vatios. Que no se pase de eso. Que no se pase aquí. Si se me pasa de allí, ahí sí estoy incumpliendo la norma. Pilas con esto. Este dato es bien importante, por eso se lo estoy colocando aquí. Más bien, cambiémoslo a rojo. Vámonos rojo para que usted lo vea mejor. No, el rojo no se ve. ¿Cuál se ve mejor, este rojo o este rojo? Ese como naranja. Este. ¿Este? Listo. Entonces, esta parte, este no está fallando. Bueno, dejémoslo ahí para que no jugamos más con eso, nada a bloquear. Hasta ahí, señor. Me disculpa ahí por interrumpirle. Una pregunta. Dime. Por lo menos usted dice que ya depende del electricista, ¿no? Sí. Usted nos dice que podemos dejar un solo circuito para tomas. Ojo, ¿qué me está hablando? Sino que lo que quiero decir es que por lo menos si distribuyéndolo así por 5, como usted lo calcula ahí en la tabla, ¿el consumo de la vivienda sería menos o es igual? No, el consumo es igual, porque es que el consumo va a ser de lo que usted tenga instalado en el momento que usted esté trabajando. Pero ojo a eso. ¿Quién me preguntó? ¿Cuarán fue? Sí, no. Ojo a esto. Atentos. Yo lo que no puedo cambiar o no me puedo pasar es de esto, pilas. Usted puede decidir que usted quiere dejar un circuito de solo tomas, pero entonces mire que es que usted tiene 15 tomas. Entonces estos 15 tomas usted los tendría que repartir. ¿Sí? Ambas soluciones son válidas. Ambas soluciones ya va a depender del criterio del electricista, porque lo que él le dice, la norma le dice a usted, no se pase de breaker de 20 amperios para bombillos y tomas. Eso es lo que dice la norma. Ella no le dice a usted, coloque los bombillos aparte y coloque los tomas aparte. Eso no lo dice la norma. La norma dice, no se pase de circuitos de 20 amperios para bombillos y tomas. Eso es lo que ella dice. ¿Me hago entender? El es que uno lo puede distribuir como uno quiera, pero no hay que pasar de 1800. Exacto, que el circuito no supere los 1800. Eso es. Con Fernando, él me decía, no, pero es que es mejor instalar solo los tomas aparte y solo los bombillos aparte. Es un criterio del electricista. Yo le decía a él, yo las casas cuando alambraba, yo repartía por sectores y yo repartía, distribuía la casa como por pedazos.
y acomodaba a que me cuadrara el cuadro de carga de esa manera. Es por eso les digo, es decisión suya. Siempre y cuando usted no se me pase de este valor. Ahí es la parte que yo quiero que sea bien importante. ¿Listo? Bueno. Este circuito de bombillos va a tener tomas especiales. ¿Cómo? No puede tener No. tomas especiales, no. No puede tener tomas especiales porque la norma me dice que yo no mezcle eso. ¿Cuánto sería esta carga aquí, muchachos? Este sí vamos a formularlo. 5 por 100 vatios, ¿cierto? 500, profe, voltios. Más 5 por 180 vatios. 1000. O sea, que me sobra. Perdón, aquí me quedó algo malo aquí. ¿Cuánto nos da este valor? Hagámoslo, si quieren, a pedal. 1000 voltios. Ojo. 5 lámparas a 100 vatios cada una, ¿sí? Más 5 tomas. ¿Y los tomas a cuántos son? ¿Cuál es la potencia de los tomas? A 180. Da 1900. Son 180. 180. Allá 1400. Da 1400. 1400 vatios, ¿sí o no? Ese es. ¿Sí o no? Eso es. Quedan 400 de ganancia, está bien, ¿no, profe? Estamos Inclusive bien. meterle a esos 5, meterle 2 más. Pues ya usted lo decide. Pero Ya. como mira esto, el ejercicio nos dio que toda la carga nos daba 15. Entonces, eso que usted acabó de decir, ¿fue González el que habló? Sí, profe, sí. Eso que acabó de decir le da a usted margen de maniobra. Entonces usted dice, no, pues yo le puedo poner 400 vatios más a eso. Entonces usted decide si le pone más bombillos o le pone otro tomita, o por el contrario usted dice, no, yo mejor le voy a quitar. Ya es decisión suya. ¿Sí? Eso Ya le iba a es preguntar, profe, ¿es válido yo dejarlo así para dejar los 400 de pronto que en algún momento Claro, me da una es sobrecarga? válido, es válido, no tiene problema. Bueno, ahora viene Profesor, señor. ¿usted recomienda ponerle hasta el máximo la capacidad del breaker hasta los 1800 Ojo, es que el breaker, escúchame, el breaker tiene capacidades de amperios. Y estamos hablando de vatios. Entonces, vamos a ver una ecuacioncita aquí. Pónganle cuidado. Recordemos la ley de Watt. Vamos a recordar. Ley de Watt. ¿Sí o no? La ley de Watt dice que la corriente es igual a la potencia dividido el voltaje. ¿Sí o no? Eso dice la ley de Watt. Vamos a ampliar esto a que se nos vea bien bacano. ¿Ahí la ven? ¿Sí o no? La ley de Watt nos dice que la corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. ¿Cuánto es la potencia en este circuito? Este Excel me está molestando. Deme un segundo, yo grabo esto para que no me vaya a perder. Deme un momento, por favor. ¿Qué pasó? Listo. Entonces les decía, corriente es igual a potencia sobre voltaje, ¿sí o no? En este cuadro que tenemos aquí, ¿cuál es la potencia? 1400, 1400. 1400, ¿sí o no? ¿Y cuál es el voltaje? 120. ¿Por qué? ¿Por qué 120? Lo que entrega el operador. Exacto, porque yo me estoy alimentando de una cometida monofásica bifilar. Entonces la cometida monofásica bifilar trabaja a 120 voltios. Entonces aquí el voltaje, ¿cierto? Nuestro voltaje va a ser 120 voltios.
¿Sí o no? Entonces, esta ecuación, ¿cuánto nos daría, muchachos? 11.66. Hagámoslo a ver. 11.66. Corriente sería igual, esto sería igual a la carga, o sea, la potencia, dividido entre 120 voltios. Y eso nos da 11.6. Vamos a quitarle a esto decimales y vamos a dejarle solo 2 decimales. Y si quieren, dejémoslo solamente con un decimal más bien para que sea más bonito. Perfecto. 11.7 amperes. Les hago una pregunta. Esa corriente, ¿cuándo va a circular? Cuando se cierre el circuito. ¿Pero qué? ¿Se cierra el circuito? Cuando me dice se cierra el circuito, ¿es qué? ¿Cuándo va a circular? Y que esté funcionando los 5. Cuando haya consumo. Exacto. Cuando estén funcionando las 5 lámparas y los 5 tomas al mismo tiempo. ¿Ya? Esa sería la corriente que funcionaría eso. Pregunta. ¿De cuánto pondrías entonces el breaker allí? De 15 amperios. Porque de 10 no se puede, yo creo que de 15. Bueno, entonces, para calcular el breaker, la norma dice que coja la corriente y multiplíquela por un 25% de seguridad, o sea que multiplíquela por 1.25. Instructor, Entonces el breaker, no veo la pantalla. ¿los demás la están viendo o solamente el compañero no la ve? No, yo tampoco, ya le dije. Yo tampoco. Entonces aquí dejo de compartirla. Se salió esta barraca. Reanudar. Trate a ver ahí. Ahora sí. Listo, profe. Listo. Cuando pase eso me dicen, muchachos, porque como a mí no me aparece acá letrero de nada, entonces yo quedo ahí. Listo. Entonces, este sí lo vimos, ¿cierto? Cuando salió el 11.7. Sí, señor, sí. Bueno, listo. Entonces ahora ya viene, bueno, yo este breaker de cuánto lo voy. Entonces uno intuitivamente diría, no, pues 11.7, pues, entonces, la norma también nos dice, vea, para calcular el breaker, coja este valor de la corriente y lo multiplica por un 25% más. Entonces, hagamos eso a ver cuánto nos da. 11.7 por 1.25. ¿Y eso nos dio cuánto? 14.5 que viene a ser 15. 14.58, ¿sí o no? O sea que sería un breaker de cuánto aquí. Un breaker de 15. De 15. Un breaker de 15, ¿sí? Más cercano, usted profe. compraría un breaker de 15 amperios. ¿Listo? Profe, Esa sería una pregunta. manera de hacerla. La otra es... Profe, bueno, y entonces, si... dicen, pero entonces, señor, Tengo una preguntita. dime. Ahí está más cercano a 15 amperios, pero ¿está bien? O sea, ¿no pasa nada o se puede subir un poquito para más seguridad? No, para allá iba. Mira que yo tengo aquí una corriente de 11.7, ¿sí o no? Sí, señor. Y aquí dice 15 amperios, ¿sí? Pero la norma nos dice, esta es una forma correcta de hacerla, pero la norma dice, vea viejo, no ponga circuitos de menos de 20 amperios. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar, ustedes muy bien saben, muchachos, que a veces en los tomas llegan y le ponen uno, y le ponen otro, y le ponen otro, y le ponen otro multitoma, y entonces una salida que era para X amperios se vuelve de X más X más X amperios. Entonces,
Ya que usted habló de ese tema, mira que hoy andaba rondando. Yo me vi un video que trata de un man que da recomendaciones sobre los cargadores, la cabeza de los cargadores, Ah, porque sí. como están conectando, pues lo que usted acaba de decir de un toma corriente, conectan una instalación, otra. De que cuando apagan los tomacorrientes, más que todos los económicos, se están sobrecalentando las cabecitas y están explotando. Sí, eso es verdad. Hay que tener mucho cuidado porque es que algunos no son buenos. O sea, usted lo acaba de decir, hay cargadores de celulares que no son de marca y se corre un peligro de que eso se explote y se genere un incendio. Entonces, lo mejor es desconectar los equipos cuando tú no los estés funcionando. ¿Listo? Pero, profe, ¿también entra en juego el material con el cual está hecho la instalación? Claro, claro, es que nosotros aquí, perdón, vamos a luego a determinar, nosotros ahí ya seleccionamos el breaker, ¿sí o no? Nosotros ahí ya tenemos seleccionado el breaker, pero ¿qué más nos falta aparte del breaker? ¿Seleccionar qué? Los conductores. El calibre del conductor. ¿Y luego qué? Uno selecciona el conductor y luego selecciona qué. ¿Por dónde van los cables? Ah, la tubería. La tubería. Eso. Y eso lo vamos a hacer el sábado. Vamos a aprender cómo seleccionar la tubería y los cables. Pero si usted entiende esto acá, eso no tiene lío, muchachos. Póngale que verá que esto es muy fácil y lo bueno es que nos pagan por hacer esto tan chévere. Profe, Vámonos. adelantando algo, 4 circuitos caben por una tubería de cuánto? De una pulgada. No. Ojo. Yo por cada circuito meto una tubería. Ojo. Por cada circuito meto una tubería. Pero si la tubería es sobrepuesta. Igual. Por cada circuito meto una tubería. La norma no permite que eso se haga, es otra cosa, pero no es lo ideal. Por cada circuito debe salir una tubería de la caja de breaker. Lo que pasa es que la casa mía, pues, va a poner los circuitos, ¿cierto? Sí. Yo veo que tanta tubería queda, no se verá muy feo. No. ¿Será que no? No, porque ahí tienes que buscar la manera. Lo que podrías hacer es, si quieres, podrías conseguir una canaleta más ancha y mirar a ver si hay unas canaletas que vienen divididas. ¿Me entienden? Ah, ya, sí. Hay unas canaletas que vienen con división interna. Tú por fuera la ves solamente una, pero la verdad es que por dentro viene dividida entre 2, 3, como si tuvieras 3 tubos ahí paralelos. Ah, ya. Se me ocurre que ese podría ser una opción. Bueno, listo. Entonces ya tenemos estos 3 circuitos repartidos de los 15 bombillos y 15 tomas. Mire que si usted lo hace de la otra manera, también le van a dar 3 circuitos. Le va a dar un circuito de solo bombillos y 2 circuitos de tomas. Mire que da lo mismo, ya es decisión suya. ¿Listo? Bueno, el circuito 4, ¿quién sería? ¿Quién sería el circuito 4 de acuerdo a este ejercicio que estamos haciendo? De la estufa podría ser, profe. Los podría ser pequeños y... Entonces, puede ser el que usted quiera. ¿Sí? Alguno diría, no, mi circuito 4 va a ser la plancha y la lavadora. Otro diría, no, señor, mi circuito 4 yo quiero que sean los pequeños aparatos de cocina. Otro personaje diría, no, señor, yo quiero que mi circuito 4 sea la estufa. Eso no te va a cambiar el criterio técnico. No va a variar en nada. Simplemente es el orden de la distribución de los elementos, pero no te cambia en absolutamente nada eso. ¿Me están entendiendo hasta ahí, muchachos? Entonces... Profe, tengo una preguntita. Sí, dígame.
Al final eso, el break queda de cuánto, de 15 o de 20 amperios. Que ahorita lo puso de 15 y ya está en 20. No, la norma dice que es 20 amperios, Lobón. Vamos a trabajar breaker de 20 amperios. Pero si usted lo pone de 15, no habría problema tampoco. Pero ojo a esto, póngame atención. Ojo ahí para que no vamos a tener enredos. Si usted hace los cálculos allí, entonces, hagamos una cosa. Venga, yo para que resolvamos esa duda bien. Pero ahí Espera un momentico. Opción 1. Pareciera que es que están las ventajas de no trabajar con el tablero. Y aquí vamos a hacer esta opción 2. ¿Listo? Entonces, unos compañeros dijeron, vamos a hacer los 3 circuitos de 5 bombillos, 5 tomas. Y otros compañeros dijeron, no papá, yo no quiero hacer eso así. Yo lo quiero hacer diferente. Entonces, la otra opción dice, no, yo voy a poner los 15 bombillos de una. ¿Sí o no? Y otros dicen aquí, yo voy a poner aquí 8 bombillos, perdón, 8 tomas y 7 tomas. Observen los valores de corriente de este ejercicio de esta manera y observen los valores de corriente de este ejercicio de otra forma. Miren acá. Observen las cargas, 1500, 1400 y 1260. Miren acá, 1400, 1400 y 1400. Miren las corrientes, 12.5, 12 y 10.5. Miren las corrientes, 11.7, 11.7 y 11.7. Ambos ejercicios cumplen con que yo no me pase de 1800. ¿Sí? Ambos ejercicios dicen eso. Entonces, si yo hago esto, ojo a la pregunta de Lobón aquí, pilas a esto. Mira aquí, 15 bombillos, ¿cierto? Da 1500. Y eso me da 12.5 amperios. Si yo multiplico 12.5 por 1.25, mira que a mí me da aquí 15.63. Entonces yo no podría poner un breaker de 15 aquí. Entonces yo me voy con el de 20. Entonces por eso es que la norma te dice eso. Aunque en el ejercicio anterior daría aquí para que yo pudiera poner 15 amperios. Pero entonces la norma, ¿qué es lo que pretende? La norma lo que pretende es que usted no se enrede y que no corra el riesgo de que usted se equivoque. Entonces la norma te dice simplemente, señor, para circuitos de alumbrado y tomas, vas a poner 20 amperios. Ya, no te enredes. Pero ¿Sí me entiendes? Otra preguntita. Pero al dar la corriente de 12.5 y poner un breaker de 20 amperios, de pronto no hay posibilidad de que no me detecte un recalentamiento, un cortocircuito. No, ojo a eso. Los breakers no te van a detectar recalentamiento. Ellos no te van a detectar eso. Los breakers te van a detectar cortocircuitos. Normalmente un cortocircuito es del orden de 5 veces la corriente nominal. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cómo así? Sí, profe. Entonces, por ejemplo... O sea, 5 veces el valor. 5 veces el valor. Entonces, claro, si yo tengo una corriente de 12.5 por 5, pues eso me da 60 amperios. Si el breaker es de 20, pum, de una lo vuela. Ah, ya. Sí, ya. Es por eso. Lo que yo no puedo hacer, y eso sí es bien importante, volvamos a esta. Ojo a esto sí no la puede hacer. Perdón. ¿Qué es lo que mucha gente hace? Póngale cuidado a esto. Tengo esta corriente. Lo ideal es un breaker de 20, es lo que dice la norma. Pero entonces llega el señor Pepe Grillo, que no sabe nada de electricidad, y dice, no señor, para que eso le quede más protegido, póngale un breaker de 50 amperios. Y eso es paja. Porque se va a quemar la instalación, se va a quemar la casa y ese breaker no va a disparar. Es como si usted tuviera, yo siempre pongo este ejemplo, es como si, a ver, no es para montarse la cuarán ni a lobones, simplemente para que me entiendan ustedes.
Es como si Cuarán se pusiera el overall de Lobón para verse más viga. ¿Se vería más viga? No, No. antes deberíamos hablar. Antes vería más chiquito, ¿sí o no? ¿Cierto? Porque está sobredimensionado. El overall de Lobón está hecho para el señor Lobón y el overall de Cuarán está hecho para el señor Cuarán. El breaker que yo voy a seleccionar debe ser el apropiado para mi circuito. Ya eso le han echado carrete, le han echado números y entonces lo que recomiendan es esto. Pero entonces dirán ustedes, bueno, y si yo sé que es de 20 amperios, entonces usted para qué nos pone a botar corriente con estas fórmulas. Vamos a suponer, vamos a hacer un ejercicio aquí sencillo. Vamos a suponer que a usted lo contrata. Allá, ¿quién es el que vive en el campo? Gil vive en el campo y entonces le dicen, vea, joven, vaya y me instala esa picadora. Y entonces Gil va y mira que tiene esa picadora un motor de 1.5 caballos y que trabaja a 120 voltios. Entonces Gil dice, uy carajo, ese día el internet estaba malo y yo no escuché bien eso. Ese día estaba en cuarentena, ese día de no sé qué, pero yo necesito ganarme la plata. Entonces Gil va y busca por allá las clases y entonces se acuerda que un caballo de fuerza, ¿cierto? Un caballo de fuerza son 746 vatios. ¿Ya no? Entonces, caballo y medio, 1.5 caballos, sería igual a 746 por 1.5. Eso daría 1119 vatios. Alguien que tenga por acá calculadora me va ayudando porque no me va a equivocar. ¿Sí? Aquí hay un error. 1.5 caballos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien, muchachos? ¿Me entiende? Hasta ahora sí. Ahí va. Bueno, 1119. Esa es la potencia del motor y la pase a vatios. Ahorita yo necesito calcular la corriente. La corriente de ese motor va a ser igual a la potencia del motor dividido entre el voltaje del motor. Y esto va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es la potencia? Los caballos. Ajá, 1119 dividido entre ¿cuánto? 120. 120. 120. ¿Cierto? Y eso me dio 9. Pero yo no quería que me cogiera la ecuación. 9.32 ¿qué? Amperios. Amperios. Amperios, ¿sí o no? Señor. 1119 dividido entre 120. 9.30. ¿De cuánto pone el breaker este muchacho? ¿De cuánto lo va a poner? ¿De 15? ¿Pero por qué 15 sin haber hecho la cuenta? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Coge esos 9.325. Carajo. ¿Me están viendo todavía el Excel, muchachos? Señor. Sí, señor. Tiene los 9.325, los multiplica ¿por cuánto? Por 1.25. 11.65. 11.65. Ah, entonces ahí sí dice, ahí sí pongo un breaker de 15. Y usted dice, bueno, puedo poner 9.20. Sí, también le queda de 20, le queda bien. No, ahí no tiene problema. Lo que no podemos hacer, señor. ¿Es de obligatorio, no? ¿Perdón? ¿El de 20 no es el obligatorio? ¿De la norma? Perdón, yo aquí dije un error. Para los motores, uno no trabaja con 1.25, sino con 1.5. Para los motores. ¿Ya? Y eso sí le daría un poquito más. Daría como 18. ¿Cuánto les da allí? 9.325 por 13.98. ¿Cuánto? 13.98. 13.98. ¿Cómo así? Venga. Así.
Rubén, ve, perdón. Listo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo quiero que usted sepa? Que no se me aprenda esto de memoria, sino que usted sepa en determinado momento cómo calcular el valor del breaker. ¿Cómo lo calcula? Coge la corriente de nominal y lo multiplica por 1.25 y ya. Eso es. No hay lío con eso. Miremos, muchachos, el circuito 4. Vamos a decir que es la estufa. Ojo, no pongo lámparas, no pongo tomas, pongo una estufa de 1500 vatios. Y eso me da una corriente de 12.5 y también me dice la norma, coloco un breaker de 20 amperios. Circuito 5. Circuito 5. Tenemos. ¿Quién sería el circuito 5? Pequeñas. Eso, pequeños aparatos de cocina. De cocina. El sexto Pequeños sería lavadora y plancha. De cocina. ¿Cierto? Pequeños de cocina. El sexto sería lavadora y plancha. Y 7 y 8. Reserva. Vamos a dejarlos de reserva. La norma dice que usted deja como mínimo, un breaker por cada fase, dice la norma. Entonces, como usted tiene una fase, pues debe dejar como mínimo uno. ¿Por qué dejé dos? Pues porque vos conseguís comercialmente cajas de 4, cajas de 6, cajas de 8. Es lo que venden en el mercado. ¿Me hago entender? Entonces, por eso lo hice de esa manera. ¿Está claro hasta allí? Está claro, profe. Listo, muy bien. ¿Escucha? Profe, ¿Sí? yo le paso una preguntita. Claro, dime. En los casos de que van a colocar, por ejemplo, un jacuzzi, porque es que yo primero, la primera práctica que yo tuve la hice con él y por ahí estaba en una casa donde colocaban un jacuzzi, era un solo circuito y manejaba 220, ¿cierto? Siempre que yo tiene que ir a 220, porque es que aquí tengo, yo, va a depender. Ojo, tienes que mirar ese motor de cuánto es. Puedes, porque tú puedes encontrar motores a 120 y motores a 220. Perdón, a 110 o a 220. Entonces tienes que mirar primero, por ejemplo, si en mi casa yo tengo 220, pues me conviene comprar más un motor a 220. Pero si en mi casa yo no tengo 220, pues compro un motor a 110. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, pero ese día la casa era 110. Y nosotros compramos un breque donde le colocaban dos fases. Cada fase entraba con 110, entonces sumaba 220 y ahí ya el breque salía. No, pero si, no. Si la casa es a 110, es porque el motor era 110. Tú no puedes transformar el breaker el breaker no te va a duplicarle la tensión. No. O la casa entonces tenía 220. Profe, yo me acuerdo que iba con él y le metimos dos fases, como era como un breque especial, que haría una salida uno y le metimos. Pero entonces el motor sí era 220, el motor. Entonces ahí ya no hablamos de un breaker de 20 amperios, sino de un breaker de 2 por 20 amperios. Ven, te muestro una imagen para que te quede claro eso. Permítanme, yo quito esta pantalla. Y les muestro otra imagen.
Ahí estás viendo esa imagen. Muchachos. Sí, sí, está viendo, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, ojo, cuando hay en mi cuadro de carga, aquel que estamos construyendo en el Excel, a mí me aparece 1 por 15 o 1 por 20, me están diciendo que coloco un breaker de este tipo. Es un breaker monopolar. Entonces tengo una fase. Es decir, entre fase y neutro tendría 120 voltios. Es posible que usted tenga una acometida monofásica trifilar. Entonces usted tenga dos fases. Y entonces usted, como en el caso que menciona el compañero, va a tener dos fases. Fase 1, fase 2. Y usted instala, en el caso de un motor, un breaker bipolar de 20 amperios. Mire, por eso se llama 2 por 20. Mire que tiene aquí dos elementos. Este es un breaker monopolar de 20. Entonces yo puedo tener 1 por 20, 2 por 20, puedo tener de 3 por 20. ¿De qué va a depender? Pues de la carga que usted vaya a manejar. ¿Me hago entender? Cuando yo tengo un breaker tripolar es porque tengo un sistema trifásico. Normalmente estos son para cargas ya motores, generalmente motores trifásicos. ¿Yo puedo tener una casa con una acometida trifásica? Sí, dependiendo de la carga que usted tenga. ¿Yo puedo tener una casa con una acometida monofásica trifilar? Sí. ¿Yo puedo tener una casa con una acometida monofásica trifilar? Sí. O sea, eso va a depender de la carga instalada y de la necesidad que tenga el cliente en un determinado proceso. ¿Te queda claro allí? Creo que fue Profe, González sí, el que pero entonces, preguntó. sí, entonces yo podría tener un breque monofásico unifilar. No se llama unifilar. Ojo, se llama unipolar o más bien monopolar, que es este. Monopolar. Este es bipolar cuando tengo dos fases y este es tripolar cuando tengo tres fases. Una fase, dos fases, tres fases. Entendido, profe, entendido. Bueno, gracias. Listo. Vamos a continuar, vamos a devolvernos nuevamente al cuadro de Excel para que lo terminemos. Profe, Dime. tengo un pequeño problemita, es mínimo, pero pues en este momento sí creo que es importante. Lo que pasa es que mi teléfono ya está en 5% y cuando uno lo conecta mientras que estoy en videollamado viendo video, él se sobrecalienta mucho. Pues compa, ahí le toca que pues desconectarse y terminar de ver la sesión. Le Esto faltan no más soy... o menos 15 minutos. Más o menos en 15 minutos termino. Es que nos alargamos un poquito. Ah, bueno, señor. Muchas gracias. Ok, bueno. Listo, pues. Entonces acá, atentos, muchachos. Voy a tener que descombinar esto para poder hacer las sumas bien. Bueno, entonces ahora simplemente el total, o sea, reserva es todo este circuito, o sea, yo dejo el circuito 7 como reserva y dejo el circuito 8 como reserva. ¿Están viendo el cuadro en Excel, muchachos? Sí, profe, se ve clarito. Bueno, listo. Entonces, y ahorita el total simplemente, ¿qué hago? Sumo. Entonces usted suma. Este raco no me quiere. Me está molestando este Excel. No sé qué es lo que le pasa. Ah, bueno, ahí sí funcionó. Entonces simplemente usted suma 15 bombillos, 15 tomas. Suma toda esta carga. Estos 9.300 salieron de la suma. Y suma esta corriente. Ojo aquí. Tomas especiales.
¿Cuántos tomas especiales tenemos allí? 1. Mire bien, mire el cuadro, por favor. Hay 3, profe. Estufa, 3. cocina y plancha. Bueno, ¿qué opina algo diferente? ¿Cuántos tomas de 5. salida hay normalmente en la cocina? Vamos a decir que 3. Sí, 3. Vamos a decir que 3. ¿Que usted quiere ponerle 4? Póngale 4, no hay problema. Normalmente en una cocina hay de 3 a 4 tomas, no hay más. Lavadora y plancha normalmente son 2 salidas. Entonces, ¿cuántos tomas especiales tienes usted allí? 5. 6. Con el de estufa. Exacto. 1 Sí, con el turno, sí. más 3, Sí, con el 4, turno. más 2, 6. 6 tomas especiales. ¿Listo? Observen la corriente, pilas a esto. Observen la corriente si estuviera todo funcionando a lo mismo. Y este, que lo vamos a pintar aquí con rojo, este es un tema que tenemos que ver el próximo viernes, el próximo sábado. Y ustedes van a ir a averiguar acerca de algo que se llama factor de demanda. ¿Listo? Vamos a ver, a averiguar algo. Esa es la actividad que tienen de compromiso para la otra sesión, que es el sábado. Y van a averiguar acerca del factor de demanda. Pero Entonces, este cuadrito lo puede enviar al WhatsApp. sí, yo estoy tomando unos screen de esto. Y yo ahorita se los envío al WhatsApp. Sí, ahorita se los envío al WhatsApp. Profe, tengo una Igualmente, preguntita. sí, claro, dime. Profe, si yo Dime. tengo un regulador, ¿aumenta la carga como tal o seguiría siendo igual? No. El regulador lo único que hace es mantener el valor de salida entre un rango. Por ejemplo, vamos a suponer que vos tenés idealmente 120 voltios. Entonces los reguladores, si tú miras la placa del regulador, él dice más o menos 5 o dice más o menos 10. ¿Qué es ese más o menos 5 o más o menos 10? Más o menos 5% o más o menos 10%. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 120 voltios, el 10% de 120 voltios, pues es... ¿Cuánto nos da el 10% de 120 voltios, muchachos? ¿12? 12, ¿cierto? 12. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el regulador? El regulador va a trabajar entre 120 menos 12 y 120 más 12. Es decir, él va a trabajar entre 108 y 132, si fuera un 10%, muy alto. Si fuera 5%, entonces el 5% de 120, ¿cuánto es? 6, ¿cierto? 6. Entonces él trabajaría entre 114 y 126 voltios. Normalmente los reguladores están más bien por ese rango. Es el que lo que hace. Cuando él toma un valor menor a ese rango, él se abre. Eso es lo que hace un regulador para proteger el equipo que tiene conectado. Bien sea por debajo o por encima. Él se desconecta. Eso es lo que hace un regulador. Pero él no te pone carga al sistema. ¿Claro? ¿Y una extensión sí pondría carga, profe? ¿Una extensión o algo así? Mira, donde yo enchufo más cosa. Eso, pero no es la extensión como tal, Lobón. Es la carga que yo ya estoy poniendo. ¿Sí? Porque es que yo ya la extensión o a esos multitomas, yo ya le estoy colocando otras cosas, pero el equipo como tal no me genera carga. Lo que yo ya estoy colocando ahí sí. Claro, y me puede tranquilamente duplicar la capacidad de carga del circuito. ¿Sí la pillas?
Listo, listo. O sea que si, así yo podría dañar el breque, poniéndole demasiada cosa. Claro, puedes dañar el breaker, puedes recalentar la instalación, puedes Los dañar conductores los conductores. Precisamente, muchachos, de eso es que se trata esto que nosotros estamos haciendo. Que nuestra instalación quede tan bien hecha, perdón, que el personaje no necesite estar poniendo extensiones. Él necesita colocar su televisorcito, tan, ahí tiene su toma para el televisor. Que necesita colocar su equipo de sonido, ahí tiene su toma para el equipo de sonido. Que necesita una lamparita, o sea, que usted haya hecho esa instalación de esa casa de tal manera que la persona no necesite estar usando extensiones, sino que eso haya quedado bien hecho para poderlo y que cumpla con todo lo que se requiere ahorita en un diseño. ¿Listo? Bueno, entonces por hoy vamos a dejar hasta allí. Por hoy vamos a dejar hasta allí. Hoy avanzamos pues bastantico. No sé si hay alguno que falte por diligenciar el formato de asistencia. ¿No? ¿Todos Profe, lo te quiero hacer llenaron otra ya? preguntita. Dime. Es que, o sea, yo estoy tratando con un amigo, vamos a montar con una microempresa, ¿no? Sí. Y entonces lo que tengo pensado es lo de las instalaciones. Entonces lo que le Sí. vamos a poner son fusibles, o sea que se dispare el fusible, no pase eso y no le pase nada al breque. Si está bien, hoy por más No, camino ahí. no, mira, lo que pasa, pero a ver, vení, cuando me dices fusible, ¿instalarle el fusible a qué? ¿Al regulador o a la instalación? A la, no, al regulador como tal, o sea que se dispare ese al regulador, Ah, sí, la instalación termina igual, no sí, le pase claro, nada. claro. Y eso es lo ideal, que el regulador tenga su fusible de manera tal que se queme el regulador, que se queme el fusible, pero que no se queme el equipo que estoy protegiendo. ¿Me entiendes? Y ese es lo que es. Cuando los reguladores buenos vienen con fusible, los que son de buena calidad, vienen con un fusible, ¿cómo es que se llaman esos fusibles, hombre? Son como unos de vidriecitos, que no me acuerdo el nombre en este momento. Son unos de vidriecito que vienen como en un estuche negro y uno por detrás simplemente lo abre y lo vuelve y lo pone. Esos son los efectivos. Eso, claro, eso es bien. Sí, solamente es quitarlo y volverlo a poner, o sea, Es no correcto. tiene. Sí, correcto. Pero como la gente no sabe, entonces ahí está la ganancia para nosotros. Claro. Pues eso es lo que Es tengo que no se pensado. trata, es que no se trata de. Hay un video, de pronto yo no me acuerdo si se los puse en alguna vez del señor que viene a apretar el tornillo del carro que está varado, ¿no? De pronto no se trata de, de apretar el tornillo, se trata de saber cuál tornillo es el que hay que apretar. ¿Ya? Y usted le dice, no, mire, lo que tenía dañado era el fusible. Usted tiene que decirle claramente, pero yo le estoy cobrando es por mi conocimiento, no por cambiar el fusible. Es más, yo el fusible hasta de los regalo. Sí me entiende la idea? Sí, sí, señor, sino que o sea, ya no pensar instalarlo como tal, sino en extensiones así, que ya todo sea el fusible. O sea, lo que nos dañe sea el fusible. Ujú. Bueno, Cambie habría que extensión, madurar bien la idea, habría que madurar bien la idea y pues plantear el proyecto y mirarlo bien y si gusta